En Argentina hay casi 2.200.000 extranjeros que representan el 4,9% de la población nacional, según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el año 2017. Respecto al último censo nacional de 2010, la proporción de población extranjera se incrementó en 0,4 puntos porcentuales. Migrante es la persona que sale de un país de origen y se dirige hacia otro país, o en el caso de una migración que pueda ser dentro del mismo territorio, ahí podemos hablar de un migrante interno, y la persona que migra hacia otro país, hablamos de esa manera de un migrante externo. Cuando se migra, la idea es que esa persona pueda reproducir sus mismas condiciones de vida, de trabajo, que venía teniendo en su país de origen, que pueda hacerlo en el país de destino. El migrante se considera tal no solo por su condición de migrar de un país al otro, sino que lo hace en condiciones de poder reproducir las mismas condiciones de vida del lugar de destino y de origen. Hace 3 años estoy acá en Buenos Aires, vivo con mi hermano y con mi tío y mis sobrinos, algunos de familiar de allá, y somos senegaleses nosotros todos, vivimos acá y trabajamos acá en ONCE también. Y, por ejemplo, tengo un local con mi hermano, trabajamos juntos y siempre, todos los días menos el domingo, bueno, estamos acá trabajando para buscar mejor vida. Vino en Argentina porque mi país estaba muy duro para conseguir un trabajo mejor, pero estoy bien allá, la verdad, porque estuve bien con mi madre, con mis hermanos y mis hermanas. Pues entonces tenía una visión para venir acá, para buscar una mejor vida, para poder ayudar a mi familia de allá, porque, por ejemplo, allá somos 8 personas y nuestros padres, y entonces nosotros tenemos que trabajar para ayudar a la familia. Entonces por eso vengo de allá hasta acá para poder vivir tranquila y para poder ganar sobre la vida y para poder ayudar a mi familia también. Y tengo una esposa y un hijo de 4 años y para poder ayudarles y pensar de traerlos acá. Vine acá a este país hace 25 años, llegué en el 93, llegué acá con ningún conocimiento con respecto al tema migratorio. El único trabajo que había para poder trabajar acá en Argentina era en ese momento mal llamadas empleadas domésticas, que a partir del 2013 ya en una ardua lucha con diversas organizaciones de trabajadores y de sindicatos se logró que realmente se aprobara una ley, ¿no? La 26844, Ley de Trabajadoras de Casas Particulares. Según las estimaciones mundiales de la Organización Internacional de Trabajo, en 2013 el número de trabajadores migrantes en el mundo era de 150 millones de los 232 millones de migrantes internacionales. Los trabajadores migrantes contribuyen con el crecimiento y el desarrollo de los países de destino. El migrar es un derecho humano, está considerado uno de los derechos humanos fundamentales y lo es así por la condición humana misma desde cuando se definieron los derechos humanos del hombre. Forma parte de los derechos que tienen que ver con las libertades individuales y eso es un proceso histórico que ha sido así desde el inicio de la humanidad. La persona siempre ha migrado por uno u otro motivo, ha salido de un país para vincularse con otro. Entonces, el derecho humano, justamente a migrar, es tan relevante como cualquier otro de los derechos humanos y son intrínsecos a la condición humana per se. La Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina, AMUNRA, es una organización de derechos humanos que busca la integración social y cultural de mujeres migrantes, refugiadas y de sus familias. Acá en la organización atendemos por lo general a todas las mujeres migrantes sin distinción de raza, religión, origen étnico. O sea, toda mujer migrante que se considere migrante es bienvenida en la organización, ¿no es cierto?
Trabajamos las temáticas de género, violencia, derechos laborales, derechos sociales, trabajamos el tema de la educación, de la salud. Como somos una nación de derechos humanos, no podemos decir esto sí y esto no. Entonces, cuando siempre vienen acá a la organización, nosotras las atendemos. Y el primer objetivo primordial es que realmente el migrante esté regularizada su situación, ¿no? El primer estigma que sufre el migrante es que siempre escucha de la gente que es un ilegal. Y no hay ilegales en un país de destino. Son personas que están en situaciones de irregularidad de la documentación del país de destino, porque ellos vienen o ellas vienen con sus documentos de su país de origen, ¿no? Entonces, por eso decimos que ningún ser humano es ilegal. Trabajamos desde la ley de migraciones que dice que la migración es un derecho humano. Trabajamos por la inclusión de todos los migrantes aquí en la Argentina. Trabajamos por las mujeres trabajadoras de casas particulares, por las mujeres horticultoras, por las mujeres trabajadoras textiles, por las mujeres vendedoras ambulantes, por todas ellas. Según el informe de la Dirección de Migraciones, desde enero de 2016 a junio de 2018 se otorgaron 530.000 residencias a extranjeros. ¿Cuáles son los problemas más importantes que estamos viendo actualmente? En primer lugar, una demora muy importante en la asignación de turnos, en especial para aquellas personas que provienen de países del Mercosur. Y eso hace que la persona durante todo este tiempo sostenga una situación irregular, más allá de cumplir con los requisitos y tener criterio para radicarse. Otro de los aspectos tiene que ver con el incremento estrepitoso de las tasas migratorias. La tasa migratoria es un impuesto que se paga para empezar el trámite migratorio, que hasta hace unos meses atrás era de 1.500 pesos para quienes provenían del Mercosur o países asociados y de 3.000 para el resto de las personas que querían radicarse. Y por una disposición de hace unos meses, eso se incrementó un 100%. Entonces hoy en día un migrante de un país del Mercosur tiene que pagar 3.000 pesos por persona para iniciar el trámite migratorio, y si uno no es del Mercosur son 6.000 pesos. Estas tasas, por ser muchas veces onerosas y estar por fuera de las posibilidades de pago de muchas personas, en particular los migrantes en condición de pobreza, podían ser eximidas, ¿no? Y la forma de eximirse tenía que ver con un certificado de pobreza o certificado de falta de recursos que emiten diferentes organismos públicos. Lo que estamos observando actualmente es que la Dirección Nacional de Migraciones está poniendo obstáculos en el reconocimiento de esos certificados y está exigiendo formas de comprobar nuevas y extras para permitir la exhibición del pago de las tasas. Entonces, esto se convierte, de hecho, en un obstáculo más, en particular para los migrantes pobres, ¿no? Cuando hablamos de los derechos que atañen a los migrantes, cuando han logrado tener un estado de residencia, un estatuto jurídico de residencia tanto temporal como permanente, cuentan con los mismos derechos que las personas nacionales, digamos. Cuentan con, como se llama en la escalera, digamos, de los derechos, con la primera escala de derechos, que son los derechos civiles. Lo que sí no cuentan los migrantes aún, y es que es un tema a desarrollar muy fuertemente, son los derechos políticos. Los migrantes no tienen el mismo derecho al voto que los nacionales. En algunos casos solo tienen derecho a votar por las autoridades locales, y la verdad es que falta trabajar mucho, y es un tema tal vez en el que aún hay una gran brecha entre los migrantes y las personas nacionales del país acá en Argentina, que es promover aún más el derecho al voto y que puedan votar para todas las elecciones, ya sean de carácter local, provincial o nacional.
Los últimos informes a nivel nacional, difundidos por el Servicio Penitenciario, muestran que el porcentaje de extranjeros detenidos en Argentina es solo el 6% de la población total de las cárceles. Otro de los temas que fueron preocupantes y que lo siguen siendo es esta intención sostenida de ligar a la migración con el delito y la seguridad, poniendo ciertas lógicas de estigmatización, en particular en algunos grupos, pero en términos generales fortaleciendo un discurso que muestra de una manera poco clara, digamos confusa, haciendo un uso indebido de los datos, según nuestra opinión, la ligazón entre migración y delito, ¿no? Una ligazón que es falsa. Como producto de este discurso también ha habido modificación de aspectos normativos. El más preocupante es el Decreto 70 del 2017, que modifica artículos esenciales de la ley migratoria, facilitando el proceso de expulsión de migrantes con antecedentes penales, ampliando la categoría de antecedentes penales que pueden implicar una orden de expulsión. O sea, la expulsión es parte de la ley migratoria, o sea, era parte de la ley migratoria desde sus inicios, pero solamente para delitos que implicaran más de 3 años de condena, es decir, para delitos mayores como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de personas, etc. El decreto lo que hace es ampliar a cualquier tipo de antecedente penal, entonces a lo mejor una cuestión muy pequeña que para un argentino podría implicar un trabajo comunitario, ¿no? Una probation, a un migrante le puede significar la apertura de un proceso de expulsión. El DNU 70-2017 para el movimiento sindical argentino, y lo digo así con ese gran título, digamos, porque las 3 centrales sindicales, tanto la CGT como las 2 CTA, estamos muy de acuerdo en que el DNU trajo un retroceso muy importante en lo que refiere a los derechos de los migrantes. En una primera instancia lo consideramos de corte inconstitucional, ya que un decreto vino a hacer modificaciones sustanciales a una ley nacional. Vino a violentar todo lo bueno que había construido la ley que vino a reemplazar la ley Videla. Entonces es un retroceso porque impone una serie de circunstancias, como por ejemplo lo que se denomina una deportación express, o sea, se simplifica mucho todo el trámite administrativo que implica expulsar a una persona del país. O sea, ha empezado a violentar y a poner sobre la agenda y sobre la opinión pública una imagen del migrante como una persona que viene a aprovecharse del trabajo, que viene a aprovecharse de los servicios públicos, que viene a delinquir, ¿no? Entonces se empieza a crear un estigma con el mote de que el migrante es un delincuente, y el decreto ha fortalecido mucho esa visión. Entonces creemos que desde lo jurídico tiene un gran retroceso y desde lo práctico también, porque viene a estigmatizar aún más a una población que ya lo es de por sí, acá y en todo el mundo, pero viene a poner mucho más el foco en el migrante como delito y una visión securitaria de la migración y no una visión desde los derechos humanos que la proponemos desde la CGT. En relación a las provincias elegidas por los nuevos migrantes, los datos señalan que el 82,7% de las radicaciones resueltas en 2017 se produjeron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Córdoba, en tanto, ocupó la tercera ubicación con solo el 2,6%, seguida por Santa Fe y Mendoza. Al hablar de los migrantes y cómo se insertan al mercado de trabajo, en una primera instancia hay que decir que se insertan básicamente en 4 o 5 grandes actividades económicas, que son
la construcción, la actividad agraria, el servicio doméstico, el comercio. Básicamente ahí se concentran la gran cantidad de personas migrantes cuando van a este país y en todos los países del mundo. Ahora, ¿cómo es ese tipo de inserción laboral? Muchas veces tiene un componente de informalidad, que muchas veces cuando se estudia se trata de ver si es más el grado de informalidad de los migrantes que los nativos. La verdad es que no se encuentran muchas diferencias. A veces hay un tanto más de informalidad en los migrantes, pero no es el factor que explica su condición de trabajador informal. En realidad lo que explica esa condición es el sector de actividad económica, ¿no? Si bien puede haber alguna parte del empresariado que pueda hacer algún uso abusivo, sobre todo cuando no tienen la residencia permanente, no tienen toda su documentación, puede hacer un uso abusivo de esa condición. Pero la verdad es que lo que tendría que regularse aún más y fiscalizarse aún más son las actividades económicas y es cómo esa estructura económica de un determinado sector de actividad es fundamentalmente informal. Y ahí ya no distingue entre trabajador migrante y trabajador nacional, sino que el problema está en que estructuralmente el mercado de trabajo tiene en algunas actividades un componente de informalidad muy alto. Mucha desprotección por parte de los propios empleadores hacia el trabajador o hacia la trabajadora migrante. Siempre tratan de ver al migrante como un objeto cuando realmente no es un objeto. El migrante es un sujeto de derechos y creo que ese es el camino por el cual realmente nosotros trabajamos desde AMUNRA. Una de nuestras herramientas principales dentro de la organización es la información. La información es el primer objetivo de la organización porque cuando un migrante está bien informado va a ser un poco difícil que realmente ese migrante deje que se vulneren sus derechos, ¿no? Según el último censo realizado en 2010, el 71,4% de los extranjeros en Argentina tiene entre 15 y 64 años. La mayoría de esta franja etaria está en edad de trabajar. En torno a la población migrante se construyen muchos mitos, ¿no? Hay muchos prejuicios que plantean cosas que no son ciertas, como por ejemplo que los migrantes compiten por los mismos puestos de trabajo que los nacionales o que los migrantes le quitan el trabajo a los nacionales. Una de nuestras tareas es trabajar con información confiable para desmitificar estos aspectos. Y a ese respecto siempre nos remitimos a un informe que generó la OIT de Argentina hace unos años atrás, que da cuenta, por ejemplo, de cómo entre el 2003 y el 2013 la desocupación entre nacionales y migrantes latinoamericanos descendió al mismo ritmo. Pero a su vez, si uno mira el empleo no registrado, durante ese mismo periodo se observa que, si bien también en ambos grupos el empleo no registrado descendió al mismo ritmo, tanto si partimos con los datos del 2003 como si miramos los datos del 2013, vamos a encontrar una diferencia como de 20 puntos. Por ejemplo, en el 2013, el 52% del trabajo donde se incluían migrantes latinoamericanos era empleo no registrado, mientras que en el grupo de nacionales ese índice era del 32%. Entonces eso demuestra que claramente el empleo no registrado o el empleo informal es el que afecta o es aquel en el que se incluyen mayoritariamente las personas migrantes. El empleo no formal afecta especialmente a los grupos migrantes y si uno mira cuáles son los trabajos que desempeñan, también en términos cualitativos se observa que la población migrante termina incluida en espacios laborales que son los más precarizados o los peores pagos,
donde la incertidumbre en términos de tiempos es mayor. Son trabajos, por ejemplo, de cadenas de cuidado, trabajos de servicio doméstico, ¿no? Bueno, los típicos trabajos en la construcción, en las ladrilleras o en el área frutihortícola. También trabajos que implican riesgos mayores que otros, ¿no? Y otro de los aspectos que me parece que también es importante señalar es que dentro de cómo se segmenta el mercado laboral, los migrantes no llegan y eligen dónde quieren incluirse laboralmente, sino que es el propio mercado el que define cuáles son las puertas que se abren para la población migrante. Y esto va más allá de si el migrante está en condición regular o irregular. Por supuesto que si tiene documentación y ha logrado hacer su residencia acá, tendrá más posibilidades de acceder a un trabajo formal, pero tener un documento tampoco garantiza que eso sea posible, por esto que venía planteando antes, ¿no? Porque el empleo no registrado afecta fundamentalmente al grupo de migrantes y porque el propio mercado laboral es el que define cuáles son los nichos a los cuales le va a dar acceso a la población extranjera. Y por lo general esos nichos son los más precarios y los de peor paga. Siempre se los pone en el lugar de consumidores pasivos de nuestros servicios públicos, ¿no? Como quienes vienen a aprovecharse de los servicios públicos de Argentina. Y eso también es una perspectiva, una mirada que no es real. Los migrantes generan muchísimos aportes en términos de la generación de riqueza, en términos laborales. Hay un informe que produjo la Universidad UNTREF, la Universidad 3 de Febrero, sobre la población migrante en la Argentina, y justamente en ese informe se señalan varios aspectos concretos referidos a, por ejemplo, que entre el 2007 y el 2011 la población migrante a través de su trabajo aportó a la generación de riqueza en Argentina entre 3.900 y 5.000 millones de dólares, que hacen un aporte al IVA, ¿no? al impuesto. Todos aquellos migrantes que viven en Argentina aportan al IVA entre 1.000 y 1.500 millones de dólares anuales. Esto significa que claramente los migrantes hacen aportes al Estado, aportes impositivos y aportes para que los servicios públicos también sigan en pie, ¿no? Es mentira suponer que son solamente sujetos pasivos de consumo, ¿no? Sino que también son sujetos de sostén de esos mismos servicios. En el 2013 se dio el programa de regularización migratoria para senegaleses y dominicanos, ¿no? Y uno de los requisitos era que ellos sean monotributistas. Hay mucha comunidad dominicana y senegalesa que paga un monotributo desde el 2013 y que ahora el monotributo cuesta 1.500 pesos y que están aportando a este país. Hay discriminación, hay de todo acá en Argentina, la verdad, porque nosotros somos gente muy respetuosa, muy educados, y entonces la verdad venimos acá solo para trabajar y para poder también completar la ley de argentino. Por eso, pero no es todos podemos tener un local, algo ahí, porque hay senegaleses que venden en la calle, hay senegaleses que tienen negocio, gracias a Dios, pero la verdad somos todos hermanos, somos todos iguales. Por eso a veces no discriminan. Hay gente, la verdad, también que no trata bien, pero hay gente que no trata mal porque te miran. Y si tenés un local, piensa que vos no puedes tener eso. Y si somos humanos, tenemos derechos como todos.